Pues mire, el tremendo cuento de la situación de Yasmín Esquivel, Víctor, que plagió la tesis y todo eso llevó, Víctor, a que Norma Piña sea ahora la encargada, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque todo iba encaminado para que fuera Yasmín Esquivel, y si hubiera sido ella, otro gallo nos cantaría en este momento, Vittorio. Pero hace unos momentos, ¿tienes por ahí el Twitter, Víctor? Para que lo leas. El Twitter. De Ricardo Sevilla, que nos manda, Ricardo Sevilla, este gran periodista, nos manda el Twitter. Aquí lo tengo. A ver, adelante, Vittorio. Dice, duro golpe a la calumnia. En estos momentos, el equipo legal de Yasmín Esquivel ha informado que una jueza de la Ciudad de México determinó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la autora de su tesis de licenciatura. Y luego nos regala un poco más de información con crónica de los hechos, Carlos, que dice, las pruebas que hace unos minutos se presentaron para acreditar que Esquivel fue la autora incluyeron, entre otros elementos, dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo. Los abogados de Esquivel aseguraron que fue la ministra quien resintió resintió la copia de parte sustancial de su trabajo de tesis y agregaron que no interpondrán demanda contra la UNAM, sino de ser el caso contra quien pretendiera presentarse como autor de dicho trabajo académico. Tras un proceso judicial basado primordialmente en derechos de autor, la sentencia emitida en el 9º Juzgado de la Ciudad de México concluye que la ministra Yasmín Esquivel es la autora de la tesis, inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, Carlos. Bueno, ahí va Ricardo Sevilla y dice, esta declaración judicial determina, en resumen, que la ministra Esquivel Moza, a diferencia de lo que se había sostenido en una clara y abierta campaña política en su contra, es la legítima titular de los derechos morales y patrimoniales de su tesis de licenciatura. ¿Queda claro, pues, Vittorio? Sí. El equipo legal de Yasmín Esquivel detalló que, con esa resolución, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM, o ética, debe quedar sin materia y, por tanto, proceder a dar por concluido el trabajo inmediato, Vittorio. Y dice, una serie de preguntas surgen en cascada y ofrecen disculpas públicas Latinus, el Universal, el racista de Guillermo Sheridan, autor de la campaña de desprestigio contra Esquivel. ¿Pedirán disculpas, Vittorio? Resulta que el héroe Edgar Ulises Báez Gutiérrez terminó siendo el único plagiario, y ahí lo muestran al tremendo Sheridan. Irán a pedir perdón por todo el daño que hicieron. Ya hicieron su cometido. No dejaron que llegara esta Esquivel, Víctor, Esquivel Moza, a la presidencia y metieron a la señora Piña, Vittorio. Sí, y la pregunta sería, ¿por qué a la oposición le interesaba tanto que llegara Norma Piña? Hoy nos damos cuenta de que la mayoría de las propuestas hechas por el presidente de la República y que llegan de alguna manera a la Suprema Corte, todas son desechadas o todas son negativas, Carlos. Para el presidente no le van a dar absolutamente nada. Ellos sienten que como poder judicial son el contrapeso del poder presidencial, de que ellos son los únicos capaces de defender la democracia y creen que están en su derecho de estar yendo contra el presidente en este sentido. Tenemos otra nota, Carlos, que dice, la Corte viola la Constitución y la división de poderes. ¿Pero por qué se dice esto? Fíjate, la Consejería Jurídica del Ejecutivo, es decir, del presidente, condenó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que invalidó la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, pues consideró que dicha decisión viola la Constitución e invade las facultades del Congreso. Ahora quieren ponerse por encima del Congreso de la Unión, que es un poder que no lo tiene la Suprema Corte. Es decir, que es un poder diferente al de la Suprema Corte de Justicia, que significa otro poder. La reacción presidencial al fallo de la Suprema Corte sucedió la noche del pasado jueves, después de que la Corte determinó con 8 votos a favor y 3 en contra la invalidez por violaciones al proceso legislativo de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad, presentada por el senador morenista, en este caso, Ricardo Monreal. Dicha norma prohibía a las agencias de publicidad contratar espacios en medios para después revenderlos. Aleluya. Fíjate bien, son actos irregulares, son actos inmorales, son actos de corrupción que están defendiendo la Suprema Corte, para después revenderlos a los anunciantes. Práctica común en el sector. Además, ordenaba a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, multar a los infractores de hasta con un 4% de sus ingresos anuales y obligaba a los medios de comunicación a facturar directamente al anunciante sin que hubiera ninguna intermediación. Bueno, pues no estuvieron de acuerdo estas gentes, le tumbaron esa propuesta de ley nuevamente al Ejecutivo y quiero mencionarte, Carlos, ¿por qué estaban tan interesados en que llegara Piña y no pudiera llegar? ¿Por qué desbarrancar a Yasmín Esquivel? Resulta que ella llega con apoyo de Enrique Peña Nieto, pero ella ya traía toda una trayectoria dentro de juzgados, dentro del Poder Judicial. Dice, nací en la Ciudad de México, es conocida por ser una ministra de carrera y que prácticamente toda su vida laboral ha sido al interior del Poder Judicial Federal, desempeñando cargos en todos los niveles de este. En primer lugar, desde 88 a 92, Piña Hernández se desempeñó como secretaria proyectista del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, para después pasar a la Suprema Corte. Antes de iniciar en el nuevo siglo, en el 98 y al año 2000, la hoy presidenta de la Suprema Corte trabajó como jueza de oposición en el Juzgado Tercero Distrito de Morelos. En el mismo año cambió de adscripción y pasó de ser jueza al quinto juzgado. Fue en el último tercio de este año cuando Norma Piña fue electa como magistrada para formar parte del 14º Tribunal Colegiado en materia. Es decir, con todo esto quiero decirte, Carlos, y a nuestra audiencia, que Norma Piña traía toda una trayectoria de apoyo ya a las políticas implementadas por los expresidentes de la República. Ella les cuidaba sus intereses. Ella fue puesta e impuesta en la Suprema Corte de Justicia, aunque nos vengan a decir que no es cierto, que fue electa. ¿En qué año? ¿Perdón? ¿En qué año la metieron, Víctor, a la Suprema Corte? Ella, ella pasó del 92, Carlos, desde el 92. No, pero a la Suprema Corte de Justicia, ¿cuándo llegó? La hoy presidenta de la ciudad trabajó, ella entró en el 2000. No puede, duran 15 años. Aquí dice... El último, vete al último. Dice, posteriormente, tras ser propuesta por el presidente Peña Nieto por el retiro de la ministra Olga Sánchez Cordero y el ministro Juan Silva Mesa, que llegó a tomar uno de los 11 lugares el 1 de diciembre del 2015, Carlos. 2015 entró en los tiempos de Peña Nieto. Pues ahí ven el historial de la señora Norma Piña, que vienen a defender los intereses de las bandas corruptas de este país, Vittorio. Sí, definitivamente.
Sin embargo, fíjate, Yasmín ha sido, bueno, ahí te va, ella nació en la Ciudad de México, realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México, cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano. Esto cursado en la Universidad Panamericana. Es diplomada en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad de Anáhuac mismo que cursó el año 2000. Durante los últimos 20 años se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, iniciando como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Superior Agrario. En 2004, el presidente de la República la propone como magistrada unitaria de los tribunales agrarios a cargo en el que fue designada por unanimidad por el Senado de la República. En 2009, el jefe de gobierno del Distrito Federal la designa magistrada de la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo, cargo que fue ratificado por unanimidad por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 2 de enero del 2012. Y ella dice, en el pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, la eligen como presidenta del Tribunal de la Sala Superior y su Junta de Gobierno. Posteriormente pasa a la Suprema Corte de Justicia. Pues sí, Vittorio, esto es la realidad. A Yasmín Esquivel le acaban de quitar esa posibilidad. Ese invento del señor Sheridan, Víctor, de que se plagió la tesis. Cumplieron su cometido. No pudo llegar a su lugar, pero una vez más lava su honorabilidad, teniendo ella que ir en contra de la corriente de esta bola de sinvergüenzas, Vittorio. Pues, Carlos, si me lo permites brevemente, parece ser que la UNAM está queriendo echar por tierra esa decisión de esa jueza y le pide a Yasmín Esquivel que retire todo lo contencioso, que retire todo lo jurídico para dar pie a lo que ellos puedan llegar como conclusión, la UNAM. Sin embargo, ellos han tomado esta situación como de carácter político, Carlos. No se nos olvide que ahorita es un nido de ratas, sobre todo por lo que son gobierno en la UNAM, y no se puede confiar en ellos. Ellos están trabajando para los intereses de la oligarquía nacional, ellos están trabajando para los intereses de los que más tienen en este momento y quieren mantener detenida a Yasmín Esquivel para que baje su pretensión de apoyo hacia las propuestas del presidente de la República, Carlos.